Bueno, continuamos avanzando con esta unidad didáctica de sistemas de ecuaciones lineales. Vamos complicándolo un poco, aunque tampoco mucho, poco a poco y con trabajo pues irán saliendo las cosas, ¿vale? El último día vemos la regla de Cramer, que era un método para resolver este tipo de sistemas de ecuaciones. Como puede ser el método de Gauss, pues una alternativa, que es una aplicación de los determinantes, ¿vale? Pero, si recordáis, cuando vimos esta regla, debían cumplirse dos condiciones. Una, que el determinante de la matriz de coeficientes, esa matriz que llamábamos A, fuera distinto de 0. Si fuera 0, no podíamos aplicar esta regla. Y la segunda es que el número de ecuaciones fuera igual al número de incógnitas, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver hoy qué ocurre cuando nos encontramos un sistema compatible indeterminado, es decir, un sistema con infinitas soluciones. ¿Y cuáles eran estos? Pues los que tenían más incógnitas que ecuaciones linealmente independientes, ¿de acuerdo? Bueno, pues vemos ahora rápidamente los pasos de palabra y luego los aplicamos y los volvemos a repetir para que queden claros. Bueno, lo que tengo que hacer es, al tener más incógnitas que ecuaciones, parametrizar algunas de estas incógnitas, ¿vale? ¿Cuántas parametrizo? Bueno, pues la diferencia entre número de ecuaciones y número de incógnitas. Por ejemplo, si tengo 4 incógnitas y 3 ecuaciones, hay una diferencia de 1. Por lo tanto, una de las letras, una de las incógnitas, la tengo que parametrizar. Parametrizar significaba darle un valor de una letra griega, por ejemplo, un parámetro que puede tomar cualquier número real, ¿de acuerdo? Una vez lo he parametrizado, esa incógnita o las que necesite, varias, por ejemplo, si tuviera 5 incógnitas y 3 ecuaciones, habría que parametrizar 2 incógnitas, ¿vale? Pues lo que hacemos es, eso que he parametrizado, esos valores, pasan a ser un número. Un parámetro es un número. Por lo tanto, los paso con el signo contrario a la derecha del igual y los trato como si fueran un número. A partir de ahí, continuamos aplicando la regla de Cramer, como vimos el otro día, normal, ¿de acuerdo? Solo que me aparecerá algún parámetro por ahí, alguna letra, pero la trato como tal y no me preocupa. ¿Y qué debemos tener en cuenta? Pues a la hora de parametrizar, ¿qué letras escogemos para parametrizar? Normalmente se coge la última letra. Por ejemplo, si es un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, o sea, tengo 3 incógnitas, x y z, cogeremos la z. Pero debemos comprobar que se cumple siempre la otra condición de la regla de Cramer, que era que ese determinante de la matriz de coeficientes no puede ser 0. Bueno, pues vamos a un ejemplo y lo ponemos en marcha todo esto. Tenemos un sistema de ecuaciones lineales con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Bueno, hasta aquí todo normal y podría ser un ejemplo de los que vimos el otro día. Así que procedemos de la misma forma. ¿Qué ocurre? Que al calcular ese determinante de la matriz de coeficientes, lo que pasa es que el resultado es 0. Si yo cojo esos valores, por ejemplo, los coeficientes de la primera ecuación serían el 1 de la x, el 2 de la y y el menos 1 de la z, que son la primera fila. De la segunda fila tengo un 2 que va con la x, un 1 que va con la y y un menos 2 que va con la z. Y así sucesivamente. Bueno, pues si calculamos este determinante por la regla de Sarrus es 0. ¿Qué nos indica esto? Que el rango no es igual a 3, es menor que 3, como mucho 2. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones no será compatible determinado, será indeterminado. Más incógnitas que ecuaciones linealmente independientes. ¿Vale? Esto es lo que os he contado, lo que acaba de aparecer. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que hacemos es parametrizar, ¿vale? Lo vamos a convertir en un sistema compatible determinado. Como os decía, ¿qué letra parametrizo? Bueno, normalmente se hace con la z, por costumbre, pero podría coger la que me interesa, ¿vale? Esta z que yo llamo ahora lambda, esa letra griega, pasa a ser un número, ¿vale? Entonces, cada vez que aparezca el símbolo de lambda, tenemos que tener en cuenta que eso es un número. Por lo tanto, si el menos z que de la primera ecuación que se convierte en menos lambda, el menos 2z que se convertirá en menos 2 lambda y el menos z de la última ecuación que se convertirá en menos lambda, esos son números. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con los números? Pasarlos junto con los términos independientes a la derecha del igual. Y como observáis, pues pasan con el signo contrario. ¿De acuerdo? Ahora pasamos a aplicar la regla de Cramer normalmente, ¿vale? Bueno, ¿ahora qué ocurre? Este sistema que tenemos ahora, tenemos 2 ecuaciones y 2 incógnitas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora solo tenemos esa letra x e y, es decir, una de las ecuaciones puedo prescindir de ella. En este caso vamos a prescindir de la última. Por eso, ¿qué hacemos? Calculamos ese determinante de orden 2 que corresponde a los coeficientes de la primera y la segunda ecuación. Si os fijáis,
El 1 y el 2 de la primera fila corresponden al 1 y el 2 que van con la x y con la y de la primera ecuación. Y el 2 y el 1 de la segunda fila corresponden al 2 que va con la x y al 1 que va con la y, ¿vale? Como esto es distinto de 0, este sistema ahora de dos ecuaciones y dos incógnitas sí que es compatible determinado, ¿de acuerdo? Así que tenemos que despejar cuánto vale la x y cuánto vale la y aplicando la regla de Cramer. Entonces, primero, ese determinante que ya había comprobado que era distinto de 0 vale concretamente menos 3, como aparece ahí, ¿vale? Entonces, esto va a ser el denominador, si recordáis, para calcular esa x y esa y, ¿vale? ¿Y el numerador cómo se calculaba? Pues sustituyendo, en el caso de la x, que es la primera incógnita, la primera columna por la columna de los términos independientes. Es decir, ese 1 y ese 2 de la primera columna lo sustituimos por 1 más lambda en el primer caso y el 2 lo sustituiremos por 2 más 2 lambda, que son los términos independientes que aparecen en el recuadro amarillo. Si despejamos de aquí, ¿vale? Multiplicamos en cruz, aplicando la regla de Sarrus, obtenemos ese menos 3 por lambda menos 1, que ya está factorizado, ¿vale? Como os decía, aparece una lambda, que no pasa nada, como si fuera un número, es un parámetro. Y en el caso del numerador de la y, lo que aparecerá será el determinante resultante de sustituir la segunda columna por los mismos parámetros independientes, ¿vale? Por ese 1 más lambda y 2 más 2 lambda, ¿vale? La primera columna, el 1 y el 2, queda igual que la matriz que aparece a la izquierda, ¿vale? Pues si sustituimos, en el caso de la x tendremos que vale lambda más 1 y en el caso de la y, como ese determinante valía 0, que es posible, pues 0 entre menos 3, 0, ¿de acuerdo? Así que ya tengo resuelto mi sistema de ecuaciones compatible indeterminado, donde la z vale lambda, la y siempre vale 0 y la x valdrá en función de lambda, es decir, vale lambda más 1. Por ejemplo, si yo quiero buscar una solución concreta, si la lambda vale 5, la z valdrá 5, que es igual a lambda, la y valdrá 0, y la x valdrá 5 más 1, 6. Pasamos ahora a ver otro ejemplo, ¿vale? Para volver a repasar lo mismo. Tengo ahora un sistema con 4 ecuaciones y 4 incógnitas, ¿vale? Entonces vamos a comprobar si ese determinante de coeficientes es distinto de 0, que nos indica que el rango sería igual a 4 y por lo tanto tengo 4 ecuaciones linealmente independientes y será un sistema compatible determinado, ¿vale? Calculo ese determinante de 4 por 4, que lo podemos calcular por cualquiera de los métodos vistos en el tema anterior, pues por ejemplo aplicando los menores y adjuntos o haciendo 0 una fila una columna o triangularizando la matriz y multiplicando los elementos de la diagonal, ¿vale? En este caso lo que hemos hecho es, si os fijáis, la primera fila y la última fila permanecen iguales, la tercera también y la segunda, ¿qué es lo que ocurre con ella? Pues que a la segunda fila le hemos sumado la primera, ¿vale? Entonces tengo en la primera posición menos 1 más 2, que es 1, ¿vale? En la segunda columna menos 3 más 1, que es menos 2. En la tercera columna 1 menos 3, que es menos 2. Y en la última columna tengo menos 2 más 2, que es 0, ¿vale? Repito, hemos sumado a la segunda fila la primera. Y así ya tengo dos ceros en la última columna, ¿vale? Y ahora ya lo calcularía por los métodos que he dicho antes y me daría 0, ¿vale? Podría conseguir hacer 0 el último 4 y así me resulta mucho más cómodo, ¿vale? Pues sería más interesante. Por ejemplo, a la última fila, le restamos el doble de la primera, ¿vale? Y así tengo un 0 donde aparece ese 4 de la esquina de abajo a la derecha. Como el determinante es 0, ¿qué nos indica? Que el rango será como mucho 3, ¿vale? Por lo tanto, es un sistema compatible indeterminado. No puedo aplicar Cramer directamente. Tengo que parametrizar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Bueno, pues vamos a esas ecuaciones, vamos a escalonar este sistema y ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Entonces, si escalono aplicando el método de Gauss, lo que hago es, utilizando el 2 de la primera columna, hacer ceros los números que tiene por debajo, números que aparecen recuadrados, ¿vale? Por ejemplo, si multiplico la segunda fila por 2 y el resultado le sumo la primera, tendré ese 0. Si en la tercera fila la multiplico por 2 y le resto ahora la primera fila, tendré un 0. Y si en la última posición, ese 3, la primera fila, por ejemplo, la primera fila la multiplico por 3 y la última fila la multiplico por 2 y la resto, me dará 0 también, ¿vale? Ya tengo la primera columna 0.
Vamos ahora con la segunda columna para seguir escalonando, ¿vale? Para escalonar, para hacer ceros en esa segunda columna, utilizo la segunda ecuación, ese menos 5 que aparece sin recuadrar, ¿vale? Por lo tanto, para hacer 0, en la última fila simplemente si sumo la segunda más la última, tengo 0, y para hacer 0 en la tercera fila, en ese menos 5, a la tercera fila le resto la anterior, la segunda, ¿vale? Y ya tengo esos ceros. Y casualmente me aparece que se me van las dos, es decir, que se me van. Me aparecen todos ceros, es decir, en vez de ser una ecuación linealmente dependiente, son dos ecuaciones linealmente dependientes y las otras dos independientes. Es decir, ¿qué nos indica esto? Que tenemos solo dos ecuaciones linealmente independientes, por lo tanto, como tengo 4 incógnitas, 4 menos 2, habrá que parametrizar 2 incógnitas, ¿vale? Bueno, pues si parametrizo con la letra Z y la ZT, perdón, con la letra Z y la letra T, lo que hago es, eso van a ser números, pues lo paso a la derecha, ¿vale? Entonces, dejo las X y las Y solo a la izquierda, ¿vale? De la primera y de la segunda ecuación, ¿vale? Tal como aparecían en el enunciado, no como me han quedado después de aplicar Gauss, ¿vale? Si os fijáis, esas dos ecuaciones son como aparecen arriba a la izquierda, las del enunciado, solo que hemos pasado la Z y la T a la derecha, ¿vale? Esa Z y esa T, pues puedo llamar unos parámetros, la puedo dejar como Z y T pensando que son unos parámetros. Más correcto, pues poner que la Z es lambda y la T es nu, ¿vale? Entonces aplicamos Cramer, ¿vale? Aquí no han hecho el cambio de letras. Si aplico Cramer, como hemos visto en el ejemplo anterior, ¿vale? Calculo ese determinante, que será el numerador, y me da que es esa expresión en función de Z y de T. Si lo divido entre el determinante de A, que lo tendría que calcular, y me da que es 5, ese determinante de A es el resultado de multiplicar los coeficientes de la que aparecen donde pone sistema equivalente, ¿vale? Aquí, multiplicar así, es decir, esa matriz A es 2, 1, menos 1, menos 3. Por lo tanto, si multiplico 2 por menos 3, que es menos 6, y le resto menos 1 por 1, que es menos 1, es decir, menos 6 menos menos 1, es decir, menos 6 más 1, sería menos 5, ¿vale? Y aquí, pues no sé por qué pone que es 5 positivo, la verdad. No sé. Algún error debe haber, ¿vale? Entonces, bueno, suponiendo que estuviera bien, continuamos y hemos despejado esa letra X y esa letra Y, ¿vale? Por lo tanto, la solución es la que aparece. La Z y la T que las hemos parametrizado y la X y la Y que estarían despejadas. Bueno, como decíamos, teníamos un sistema compatible indeterminado y como los grados de libertad eran dos, teníamos que parametrizar dos variables, dos incógnitas, la Z y la T, y el resto quedan en función de esas dos letras, ¿de acuerdo? Y con esto finalizaríamos este segundo ejemplo, ¿vale? Repasaremos más cosas en clase.